Volvemos al canal y hoy vamos a hablar en la hora del calcio de una de las historias que más nos enamoró a los gordo calcio, el Eurosassuolo de Eusebio Di Francesco. Sean bienvenidos a la hora del calcio. Tutaj Podolski, ale z Cannavaro teraz przerywa. A będzie ten piero! Nokautujące uderzenie! Wreszcie wielki Del Piero! Italia! Nie będzie arrivederci! Forza Italia do Berlina! En el corazón de la Emilia-Romagna existió un club que desafió todas las leyes de la gravedad. En ello, la historia no es de un gigante caído, sino de un pequeño que decidió que el mapa de Europa le pertenecía. En ese entonces, el coeficiente UEFA de Italia ya estaba peligrando. Ya no tenían las 4 plazas UEFA que tenían antaño. La ciudad de la cerámica, la ciudad de Mapei, la ciudad de Sassuolo. El Mapei Stadium, città del tricolore, fue escenario de las noches de la Europa League del Eurosassuolo, quien dirigió el nacido en Pescara, Eusebio Di Francesco. Por destacar algunos nombres, podemos mencionar a Domenico Berardi, quien era el jugador franquicia. Era el alma del equipo. Con solo 21 años ya era el máximo goleador histórico del club, superando a Magnanelli. Su pierna izquierda era el motor creativo. En la fase previa de la Europa League fue una bestia, marcó 5 goles en 4 partidos, tanto contra el Lucerna como con el Estrella Roja. Su lesión en septiembre del 2016 fue posiblemente por la que el equipo no pasó la fase de grupos. Grégoire Defray no era un 9 estático, caía a bandas, generaba espacios y presionaba como un animal. Fue el máximo goleador del equipo en esa temporada de Europa. Su gol contra el Athletic Club de Bilbao en el Mapei Stadium es una imagen icónica de esa campaña. Matteo Politano en ese entonces era un joven con descaro increíble en el 1 contra 1. Su capacidad para jugar a pierna cambiada por la derecha permitía al Sassuolo ser imprevisible. Esa temporada fue su trampolín definitivo para acabar fichando por el Inter de Milán. Y si tenemos que hablar del máximo ídolo del Sassuolo, Francesco Magnanelli, el capitán eterno, jugó con el club en la Lega Pro hasta la Europa League. Era el mediocampo posicional en el equilibrio táctico de Eusebio Di Francesco. Sin él, el 4-3-3 se hacía añicos. Lolo Pellegrini, antes de ser el capitán de la Roma, era un diamante en bruto en el mediocampo del Mapei Stadium. Aportaba llegada desde la segunda línea y con una visión de juego impropia para su edad. Representaba la excelente relación de mercado que tenía el Sassuolo con los grandes. Llegó cedido de la Roma con opción de recompra. Mencionar a los guardianes del Mapei, a la vieja guardia, que hoy por hoy, la de Francesco Acerbi, jugaba cada minuto como si fuera el último después de haber superado su enfermedad 2 veces. Era el líder de la saga y uno de los mejores centrales de Italia en ese momento. La salida de balón era clave para el esquema de Eusebio Di Francesco. Y mencionar a Polirola, ¿por qué no?
Llegó cedido en la Juventus y se convirtió en las sensaciones de la competición. Marcó el primer gol del Sassuolo en una fase de grupos de la Europa League contra el Athletic de Bilbao. Un lateral con alma de extremo que encajaba perfecto en el sistema del nacido en Pescara. La manera en cómo empezó el Eurosassuolo la temporada 2015-2016 fue una en la que no tuvo que pedir permiso en la Serie A. En la primera jornada dieron el golpe sobre la mesa remontando un partido épico contra el Napoli por 2-1. Esa victoria fue el aviso. El Mapei no era un lugar de paso para nadie. No era el lugar en el que iban a sacar fácil los 3 puntos. El Sassuolo se mantuvo por 6 jornadas invictos, incluyendo un empate ante la Roma en el Estadio Olímpico. A diferencia de otros equipos pequeños que se encierran atrás, el Sassuolo de la 2015-2016 era un equipo proactivo. La defensa de hierro, formada por Francesco Acerbi y Paolo Cannavaro, formaron una pareja de centrales veterana que le daba libertad a los laterales como Shime Versálico y Peluso para subir constantemente. El capitán Francesco Magnanelli era el equilibrio, pidiendo que los jóvenes como Daniele Baselli o Simone Misiroli llegaran al área rival. También destacar que era el cuco de los gigantes. Eso fue lo que realmente definió la temporada, la capacidad de neutralizar a los 3 equipos de mayor tradición en Italia. Una victoria ante la Juventus con gol de tiro libre de Nicola Sansone y que, claro, lo emergió en una crisis profunda a inicio de temporada. Una victoria ante el Inter en Milán con un gol de Domenico Berardi al último minuto y una victoria ante el Milan 2-0 en el que sentenció las aspiraciones rossoneri de poder volver a Europa. La clasificación a la Europa League tuvo un tinte dramático. El Sassuolo terminó la temporada sexto con 61 puntos, un récord histórico para el conjunto de Reggio Emilia, justo por encima del AC Milan. Sin embargo, su entrada a Europa no fue directa. Tuvo que esperar a la final de la Copa Italia. Si el Milan ganaba, el cupo europeo era para ellos. La Juventus venció al final en esa partita al Milan y automáticamente el Sassuolo de Di Francesco hizo historia al clasificar a las rondas de la Europa League. Domenico Berardi terminó con 7 pepas y 6 asistencias, pero su peso en el juego era total. Nicola Sansone fue el máximo goleador también con 7 pepas, aportando electricidad por la banda izquierda en el que era imparable. Francesco Acerbi jugó todos los minutos consolidándose como de los mejores defensas de Italia tras superar sus problemas de salud. Para los románticos del calcio, el Sassuolo del nacido en Pescara Eusebio Di Francesco fue una de las odiseas más hermosas del fútbol italiano. Fue un trayecto corto, sí, pero eléctrico, donde un club debutante se comportó como un veterano antes de que el cansancio y las lesiones pasaran factura. La Europa League 2016-2017 empezó en Suiza. La ida jugada en Lucerna, en Suiza, fue un empate de 1-1. La vuelta en el Mapei Stadium fue un recital de Domenico Berardi, marcando un doblete para un 3-0 definitivo en la que señalaba el camino a Europa. Pero tenía que pasar por una zona peligrosa. El Estadio Maracaná de Belgrado, uno de los estadios más peligrosos en el que nadie quiere jugar. El Estrella Roja de Belgrado de Serbia. El sorteo les puso adelante a un campeón de Europa histórico, quien ganó la Champions. Sin embargo, el Sassuolo le dio igual esto, le dio igual el pedigrí. Los barrió en casa con un 3-0, con goles de Domenico Berardi, Matteo Politano y Grégoire Defray, y el empate a 1 en Belgrado confirmó lo que ya todo el mundo quería. El partido a destacar fue
El Sassuolo contra el Athletic de Bilbao. Recibieron a un fijo de Europa como un equipo de Ernesto Valverde y lo destrozaron en la segunda parte. Polirola, un golazo que hizo tras una carrera de 40 metros, Gregoire, Defré y Matteo Politano firmaron una noche que parecía indicar que el Sassuolo llegaría a las semifinales de Europa League. En el grupo tuvo al Austria-Viena y también tuvo al Genk de Bélgica. Hago una corrección, era el Rapid Viena. La crisis de lesiones que tuvo el Sassuolo fue la realidad del calendario que tuvo. Tenía un plantel corto y la Serie A exigía demasiado. Domenico Berardi sufrió una lesión poco después del inicio, dejando a su equipo sin su principal argumento ofensivo durante casi toda la fase de grupos. Los resultados se vieron a la vista. Una derrota 3-1 contra el Genk en Bélgica y 2 empates consecutivos contra el Rapid Viena, un 1-1 y un 2-2, que los dejaron al borde del abismo, y una derrota en San Mamés que los dejó sin la posibilidad de clasificar tan siquiera a los 16avos de final de la UEFA Europa League. Y con esto nos queda demostrado que historias así del calcio nos hacen enamorar, así de fácil. También una pequeña cosita a destacar para entender el contexto de lo que estaba pasando con la Serie A. Estaban lidiando con la época de la crisis de los 3 cupos. En aquel entonces, el coeficiente UEFA le hacía fuchi a la Serie A y tenía una guerra sin cuartel contra Inglaterra. En la temporada 2015-2016 y la 2016-2017, Italia estaba en la 4ª posición del ranking UEFA. Esto era crítico porque, según el reglamento de aquella época, las 3 primeras ligas tenían el cupo, los 4 a la Liga de Campeones. Italia tenía 2 más 1 al playoff. Había una lucha feroz contra la Premier para intentar recuperar esa 4ª plaza, algo que no sucedería con el cambio de formato. Lo curioso es que para el Sassuolo fue fundamental que el coeficiente italiano no se hundiese. Italia sumó muchos puntos gracias a que la Juventus llegó a la final de la Champions el año anterior, pero necesitaban que los equipos de la Europa League sumasen. El Sassuolo, al eliminar a Lucerna y a la Estrella Roja en las previas, sumó puntos limpios para el promedio nacional antes de que empezara la fase de grupos. Para que nos hagamos una idea, en ese entonces Italia tenía 70.4 puntos en el coeficiente, mientras que Inglaterra tenía 76.3. Lo del Sassuolo fue una pequeña anomalía. En aquella época, el coeficiente italiano dependía exclusivamente de lo que hiciese la Juventus y lo que hacía en menor medida el Napoli o la Roma. Que un equipo de los llamados outsiders, como el Sassuolo, se clasificase y ganara partidos en Europa, era visto como una bocanada de aire fresco para la Serie A, que estaba muy estancada financieramente, comparada con la Premier o con la Liga. El Sassuolo no solo jugaba por su ciudad, jugaba por el honor de un calcio que buscaba desesperadamente recuperar su estatus perdido frente a los millones de Inglaterra. Y con ello se está buscando remontar de a poco en el coeficiente UEFA. Y con ello me despido por hoy. Nos vemos en el próximo video y recuerde darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales, La Hora del Calcio en YouTube, en la que haremos directos, videos históricos y shorts de los 1000 goles del calcio, @LH del Calcio en Instagram y @Hora del Calcio en Twitter. Ci vediamo presto dal prossimo video.